Llega el otoño, bajan las temperaturas, hay que pensar ya en el cambio de armario, no solo por protegernos del frío, sino también por mantener cierto orden en casa, un orden que nos hace la vida más fácil y que podemos llevar a todas las tareas en nuestro día a día. Pero como veis, un mogollón de... Lucía, ¿tú has hecho ya el cambio de armario o todavía no? Todavía, bueno, ahí lo llevo, Raquel, regular, pero este fin de semana prometo que me pongo. Y es que además voy a hacer muchísimo caso a este método que vamos a ver ahora. Es la metodología 5S. Atención en casa porque seguro que también les ayuda, ¿eh? Es de origen japonés y define prácticas pues para las mejoras del orden y también la limpieza. Combina estos 5 elementos, que son 5 palabras en japonés. Vamos a ir viendo una a una y si me está viendo algún japonés que me perdone porque lo voy a intentar pronunciar como puedo, ¿eh? Vamos con la primera. Shitsuke, pues ¿qué implica? La disciplina. Seiketsu, estandarizar. En tercera posición es muy importante el seiso, la limpieza. En cuarta posición, seito, que significa organizar. Y por último, seiri, clasificar, eliminar. Son esta metodología, como decimos, metodología 5S, un método que te ordena, te mantiene entusiasmado, motivado, impulsa las labores diarias, así que yo digo que qué más queremos, ¿eh? Pero nos lo va a explicar muy bien Milagros Ruiz Baloeta, economista y consultora de negocio. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Lucía, ¿cómo estás? ¿Me escuchas bien? Sí, te escucho perfectamente. Deseando que nos cuentes ya cómo es este método de las 5 S, porque cuéntanos todas las dudas. ¿Para qué sirve? Bueno, primero perdónenme la mascarilla, pero el sitio donde estoy tengo que usarla, ¿no? No puedo quitármela. A ver, lo primero que voy a decir es que de la lámina que presentaste anteriormente, ese triángulo, la base es el primer eslabón que debemos cubrir, ¿no? O sea, esta metodología 5S, que ahorita voy a explicar un poquito el origen, parte de estos 5 pasos, pero el primer paso es la base Seiri, que es clasificar, eliminar, y así hacia arriba. El segundo es Seito, el tercero es Seiso, el cuarto es Seiketsu y el último es Shizuke. ¿Sí? Sí. ¿De dónde viene la metodología? Pues un método japonés, como tú muy bien dijiste, pero lo importante de entender todo esto, y por eso es tan aplicable a todo, es que parte de principios muy básicos, ¿no? Que es un método simple, que parte de la frugalidad y de la sencillez, y pues evidentemente su aplicación va a depender del objetivo que tú busques. Por ejemplo, en la publicidad que tenías había una cocina llena de cosas. Entonces, si tú puedes aplicarlo perfectamente para clasificar los alimentos, por tipo de alimento, por lugar donde corresponde en el flujo de trabajo que tú tengas dentro de la cocina, la utilidad que tenga el alimento, la frecuencia de uso del alimento. Entonces, hay muchísimas variables que tú debes tomar en cuenta al momento de la clasificación, ¿sí? Lo más importante de la metodología, más allá de ser una metodología de corte empresarial, que evidentemente su nacimiento fue en el año 60 con Toyota, de ahí es donde parte, es entender que lo que busca es darnos orden. Y cuando digo darnos es porque es utilizable inclusive a nivel profesional. En el artículo que yo escribí, que por ahí fue donde nos pudimos contactar, yo hablo mucho del teletrabajo, porque el teletrabajo, pues, sabemos que llegó para quedarse en muchos ámbitos, y este tipo de métodos te ayuda muchísimo a algo muy importante que tú dijiste, a mantenerte motivado, porque la limpieza y el orden motivan, ¿sí? Y cuando uno se siente en un espacio limpio, agradable, motivado, pues tú rindes y eres más productivo. Entonces, esto es parte fundamental de lo que la metodología promueve. ¿Y cómo lo podemos poner en marcha? Porque, a ver, para empezar, yo creo que las palabras en español, si no te haces un lío. Sí, pero, claro. ¿Cuándo se ve resultado y cómo decimos, pues venga, lo pongo en marcha? A ver, aquí hay varias cositas muy interesantes, ¿no? Que también sirven para el resto de la vida. O sea, una cosa es aprenderlo y otra cosa es entrenarlo, ¿sí? Tú puedes aprender el método, pero lo más importante es hacer el hábito del método, ¿sí? Otra cosa importante es no tener la intención de hacerlo, sino plantearse el objetivo de hacerlo, ¿no? Por ejemplo, intención, ¿cómo diferencia una intención de un objetivo? Por los términos. Intención es quiero hacer algo, eso es una intención.
Ahora, cuando tienes el objetivo es voy a hacer algo. Entonces, esa semántica te define mucho la actitud ante el cambio que quieras gestionar, porque al final esto es un cambio si no estás acostumbrado a hacerlo, ¿no? Lo otro interesante es que el objetivo final también de todas estas cosas es darte mayor tiempo, y al final cuando tenemos mayor tiempo somos más felices, ¿no? Porque podemos descansar aún más. Ahora, ¿cómo lo ponemos en práctica? Muy sencillo. Mira, el primer paso es clasificar. Este método se basa en la eliminación de desperdicios, ¿sí? Y cuando hablamos de desperdicio es cualquier cosa que no tiene que estar allí porque no es necesario. Desde ropa, hay muchísimas cosas que uno tiene en el armario que puede pasar hasta un año y no te la pones. Eso, desde el punto de vista del método, es desperdicio. Cuando tienes un escritorio o un despacho lleno de cosas que no usas en tu día a día y que al final lo que hacen es estar almacenado allí generando pues un caos o un desorden, eso es desperdicio. Si tú estás en la cocina y tienes alimentos que ya están vencidos, es desperdicio. Entonces, lo primero es clasificar y eliminar todo aquello que no te genera ningún valor a lo que tú quieras hacer en ese espacio o en ese armario o en ese proceso, ¿sí? Después que clasifiques y botes, elimines, regales lo que no vas a usar, pues viene la parte de organizar. Organizar es ordenar, ¿sí? Ordenar. Ahora, ¿cómo ordenas? Depende para qué estés organizando. Si vas a ordenar una cocina, tiene que serlo en función de tu día a día, de lo que tú como uso tiene la cocina para ti. Si es continuo, si es específico, si es en localizadas horas del día, etcétera. Entonces, todo va a depender de cómo sea tu flujo de trabajo o tu objetivo para organizar. Pero el segundo paso es organizar. Entonces, el primero clasifico, voto, elimino desperdicio y el segundo ordeno. El tercer paso es la limpieza. O sea, la limpieza tiene que formar parte de la rutina, ¿sí? Y cuando hablo de limpieza, no hablo de una limpieza general, sino de una limpieza puntual. Es decir, la limpieza continua de los espacios de trabajo que uso, o la limpieza continua del armario que ordeno, o la limpieza continua de la cocina que estoy disponiendo. Eso es hábito y al final esa limpieza te ayuda también a mantenerte motivado. Y las dos últimas partes del método, que son para mí una de las cosas más importantes, es la creación de hábitos y la disciplina. Al ser un método japonés, estas dos variables son fundamentales en la vida del japonés, ¿sí? ¿Por qué la creación del hábito? Porque se dice, y es así, que tú para crear un hábito necesitas mínimo 60 días de trabajo continuo. Claro. Entonces, como cuando tú le enseñas a un niño a hacer la cama todos los días, levantarse, tú te levantas y haces la cama. Pues nos quedamos con esta pirámide milagro muy interesante, que ponerla en práctica. Nos quedamos con eso, el clasificar es fundamental y luego también yo creo que aunque esté en el piquito de la pirámide, la disciplina, el hacerlo ya un hábito a diario. Señor. Muchísimas gracias y muy buenas tardes. Hasta luego. Adiós, adiós. Adiós. Pues seguimos.